dos grandes en problemas. Así como lo oyen, parceros, Warzone Mobile y Blue Destroy están en problemas. Después del lanzamiento más esperado de todo el mundo por la comunidad gamer móvil, hablamos de Warzone Mobile, no ha tenido ningún repunte, todo lo contrario, viene en picada. Difícilmente ha logrado conseguir $1 millón. Cada mes que pasa es muy difícil que esta industria pueda seguir creciendo o teniendo más ingresos monetarios. Y debido a estos problemas financieros le ha tocado hacer cosas que nunca habían hecho, como sacar ruletas dentro del juego. Como todos ya lo sabemos, el sistema de monetización de Warzone Mobile siempre se ha basado en slow, en comprar paquetes como estos que están viendo en pantalla. Cada paquete tiene un valor estimado, es decir, que este cuesta 2.400 COD Points. Ya sabes la cantidad exacta que te va a costar y ya sabes cuánto te vas a gastar. A diferencia de las ruletas que no tienen un precio fijo, existe la posibilidad de que te salga más económica, pero también existe la posibilidad que gastes triple. Y esta práctica es muy utilizada por Blue Destroy, algo que aqueja mucho a la comunidad. Pero todos sabemos que NTS tiene mucha experiencia en esto, en monetizar su juego y sacarle lo más que pueda. Pero Activision no habíamos visto ruletas, y debido al poco ingreso que han generado, les ha tocado ingresar ruletas. Pero antes de continuar con este video, quiero mandarle un fuerte saludo a las personas que han comentado. El primer saludo es para el señor Valor. Solo mandos para Xbox o para control de Play 4 también. Más abajito tenemos al señor El Sauche. Espero que me saludes y me agregues a tus amistades de Blue Destroy. Me llamo El Sauche. Y mucho más abajo tenemos a Edwin, que nos dice feliz cumpleaños, Kraken, y a la flaquita Carvajal, que también nos manda saludos, Kraken. Gracias a todos por comentar, y si quieren salir en el próximo video, no olviden comentar de dónde nos ven. Warzone Mobile y Blue Destroy siguen en picada. Pero la diferencia de Blue Destroy con Warzone es que Blue Destroy ha sabido entretener a su comunidad. Desde el 20 de abril al 18 de mayo podemos ver que ha tenido unos altibajos. Y esto ha sido gracias a los ingeniosos eventos que ha sacado Blue Destroy, que lo han llevado a sortear la caída directa. Pero aún así todo indica que sigue cayendo. Ahora aquí nos preguntamos, ¿qué estará pasando con los Battle Royale en móvil? Aún no pegan. Después de su lanzamiento termina muriendo a los 3 meses. Y Blue Destroy nos da una pista. Blue Destroy no tiene una caída directa como la de Warzone Mobile. Y es que Blue Destroy ha escuchado más a la comunidad que la diferencia de otros juegos. Y esto ha hecho que las comunidades vean y entiendan que existen los juegos que escuchan a su comunidad, lo que les da esperanza de que el juego puede mejorar mucho más en el futuro. Pero es ilógico decir que solo eso es lo que lo ha llevado a no tener una caída libre. Como lo dije antes, Blue Destroy ha traído eventos que ha emocionado a su propia comunidad. Y gracias a esos eventos y a las quejas, reclamos, críticas, sugerencias también, cabe decirlo porque también se le sugiere, Blue Destroy escucha todo esto, en especial el canal de Kraken. Y todo esto lo ha llevado a no tener una caída libre, pero aún así está cayendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que la comunidad móvil es mucho más exigente que las demás comunidades, como las de PC o de consola? Pues sí y no. Recuerden que la mayoría de personas que juegan en consola y en PC también pueden jugar aquí en móvil. Y debido a que ellos están acostumbrados a tener una buena calidad en sus videojuegos, también exigen que les vaya igual en los móviles. Como todos lo sabemos, el mundo de los videojuegos en móvil está arrasando. Todo el mundo quiere sacar su juego en móvil. Y un claro ejemplo es este juego. Lo cierto es que traer un videojuego de PC o de consola a los móviles es algo exigente. Es una hazaña difícil de lograr. Y un claro ejemplo es el propio Apex Legends móvil, ya el desaparecido. Este videojuego llegó a los móviles hace poco, y así como llegó, se fue. Y el tema es que en los dispositivos móviles puede ser todo un éxito y forrarte de dinero si tu juego pega, pero también puede ser un fracaso si no complaces a las masas. Y una de las cosas que ha afectado mucho a estos videojuegos, tanto como Warzone Mobile,
Como el mismo Blue Strike ha sido el problema de optimización. Blue Strike desde el día que metió el nuevo mapa tuvo problemas. Dejó por fuera muchos dispositivos móviles. Y aunque todos lo sabemos que el videojuego que logre meter a los dispositivos de gama baja es el videojuego que tendrá mucho más éxito, porque obviamente en móvil quien manda son los gama baja, esto no quiere decir que los juegos AAA nunca van a tener éxito en la comunidad móvil. Y es aquí donde vamos a educarnos y saber qué es lo que está pasando. Y es que si un juego se optimiza para todos los celulares gama baja, esto sacrifica calidad. Y aunque en el mundo móvil la mayoría sea gama baja, los gama bajas no es la mayoría que le invierte dinero al juego. Los que invierten más dinero a los videojuegos móviles son los de dispositivos de gama media en adelante. Y este tipo de público es un público muy exigente, porque ellos están dispuestos en gastar dinero en los videojuegos, pero por una calidad suprema, por un juego que se vea súper bien, por un juego que corra súper bien en su dispositivo. Y es que a quién no le gustaría gastar dinero en un juego que te va bien y que se vea bien. Y esto lo saben las compañías, en especial Warzone Mobile. Este videojuego está diseñado para los gama media en adelante. Algunos gama media baja pueden jugarlo también, pero con mucha dificultad. Warzone Mobile apuntó al público que ingresa o invierte dinero en el juego, pero Warzone Mobile no ha sabido cómo complacer a este público, y esto es debido a que el juego está mal optimizado. Aún le falta mucho trabajo por delante, y es aquí donde todas las compañías fallan. Y es que ofrecer un juego a las personas o a la comunidad que invierte dinero en ellos nunca ha sido una mala idea. La mala idea es sacar un juego, cobrarles por él y estar mal optimizado, entregarle algo mal hecho. Estoy seguro que tú no invertirías dinero en un videojuego que te vaya mal, que te corra feo, que te den tirones o que te saque de las partidas, que tenga un mal ping, que su calidad gráfica sea de cartón, etcétera, etcétera. Y todos estos errores les están cobrando factura tanto a Warzone Mobile como a Blue Strike. Blue Strike está mucho más optimizado que Warzone Mobile hasta este momento, pero es por la sencilla razón de que no tiene muchas cosas implementadas dentro del juego, lo que lo ha hecho tener muchos más dispositivos de gama baja para jugar. Y he aquí una pregunta muy importante: si tú fueras un creador de videojuegos, ¿tú qué elegirías? ¿Crear un juego que lo juegue todo el mundo, aunque sea mala calidad, pero todo el mundo lo va a jugar porque es un juego que corre en todos los dispositivos, pero su calidad gráfica obviamente no va a ser nunca jamás igual a la de uno AAA? ¿Sacrificarías calidad por cantidad? ¿Te volverías tan famoso como Free Fire? Pero los ingresos estarían por el piso, ya que la mayoría de dispositivos son dispositivos gama baja, y los que usan estos dispositivos en su mayoría son niños, son personas que no producen dinero. Aún, algunos sí, ¿no? He visto a muchos que producen más dinero que yo, pero en su mayoría no produce tanto dinero, lo que llevaría a un sobrecoste o pérdida en tu juego. Lo que te tocará hacer es apuntar a un público más adulto, y este público obviamente es más exigente. Está dispuesto a invertir dinero en tu videojuego, pero tienes que darle un juego bien hecho. Free Fire, este videojuego es una excepción, y aún así ahora le ha tocado renovar los requisitos. Cuando comenzó este videojuego no existía mucha competencia, lo que lo llevó a ser todo un éxito en tan poco tiempo. Al no tener mucha competencia, la gente también invertía dinero en este videojuego. Muchísimos invierten dinero en Free Fire, y Free Fire sabía que tenía un público muy pequeño de dinero, así que hizo microtransacciones, donde 100 diamantes era casi nada. Cualquier niño podía conseguirlo. La facilidad de recargar de Free Fire fue otro de los factores que lo ayudaron a tener muchas ganancias, y todo este conjunto de cosas lo llevó a ser un juego épico.
Pero con la llegada de más videojuegos, más Battle Royale, les tocó hacer lo mismo que todos los videojuegos están haciendo: apuntar por el público que tiene dinero. Y esto conlleva a que su juego sea mejor pulido. Mucho más contenido en un videojuego ocupa mucho más espacio en los dispositivos móviles, lo que dejará por fuera a muchos otros dispositivos que anteriormente podían jugar. Sacrificará muchos dispositivos móviles gama baja que al final no invierten tanto dinero. Sería un sacrificio justo para obtener más ganancias. Pero en el caso de Bloodstrike es algo muy diferente. Bloodstrike está creando una comunidad nueva. Es nueva en esta área, por lo tanto, lanzarse a este público y dejar por fuera muchos dispositivos gama baja como lo está haciendo es una jugada muy riesgosa. Pero está intentando seducir a todas las comunidades de videojuego, en especial las de Warzone Mobile, diciéndoles en pocas palabras que el juego está mejor optimizado y que pueden jugarlo con una calidad gráfica muy buena. Bloodstrike se está arriesgando todo por conseguir esa gran comunidad y está olvidando que la optimización es algo muy importante y donde todos los videojuegos están cayendo. Está bien que corren dispositivos de gama alta, pero sacar a la mayoría de tu público, en este caso serían los gama baja, es algo totalmente arriesgado porque tu comunidad no es muy grande. Y lo que está haciendo es ir sacando de a poco los dispositivos de gama baja. Ya algunos no lo pueden correr. Y cada vez que Bloodstrike esté puliéndose más, cada vez más dispositivos gama baja se irán saliendo. Conclusión: todas las personas que tengan un videojuego gama baja, sepan que tarde o temprano este videojuego va a avanzar y nos va a tocar cambiar de celular si tienes un gama baja, porque la competencia se viene y el que tenga el mejor juego optimizado, con buena calidad gráfica, buenos eventos y modos de juegos divertidos, será el videojuego que se lleve la gloria. Y hasta el momento los juegos que están haciendo esto son muy poquitos, pero este año va a estar reñido. Muchos más videojuegos están a punto de tocar tierra para este año. En el género de Battle Royale también se vienen épicos, como es el caso de Delta Force o el Apex chino, que también tendrá lugar este 2024. Y ya para terminar, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que la gente está dejando de jugar los Battle Royale después de que sale su lanzamiento? ¿Crees que tengo razón, que la optimización es algo muy importante para que un videojuego de Battle Royale sea todo un éxito y que es el motivo principal que está llevando a todos los videojuegos a caer, o quizás sea otro motivo? Déjame en los comentarios que te estaré leyendo.